vamos a recordar algunas cosas que ya saben, ¿no? Entonces, ¿cómo está definida la unión? La unión entre dos conjuntos en general, hablo, la unión son los elementos que están en uno o en otro. Recuerden que la disyunción es conmutativa, es decir, si yo digo X pertenece a o X pertenece a B, es lo mismo que si dijera X pertenece a B o X pertenece a A. O sea que esto es lo mismo que B unión A. Eso es importante que lo piensen. Otra propiedad que tienen de la unión es, si ustedes piensan en diagramas de Venn, tienen A y B. La unión da todo esto. Entonces, está claro que cada uno de los conjuntos está contenido en la unión. A está contenido en la unión B, cualquiera sea B. Lo mismo B. Esto va a ser importante para lo que vamos a hacer. Allá vamos a demostrar algunas cosas más, pero recuerden por qué sale esto. Bueno, eso sale, esta propiedad sale porque P o Q del punto es lógicamente equivalente con Q o P. Y esta sale que si uno tiene algo P, de ahí puede deducir P o Q para cualquier Q. Vamos. ¿Por qué sale que un conjunto está contenido en la unión con cualquiera que se me ocurra? Un conjunto está contenido en la unión B, cualquiera sea B, porque si uno afirma P, sale P o Q sin problema. Esas son las cosas de lógica y teoría de conjuntos que saben de antes, se supone. Entonces, ¿cómo me puede ayudar eso para estudiar acá? ¿Cuáles son las propiedades? Bien. Aunque acá, en nuestro ejemplo, vamos a mirar un poco a mano qué es lo que va a pasar. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa si hacemos el vacío, unión, el conjunto A? Por definición, son los X que están en el vacío o los X que están en A. ¿Alguna de estas dos cosas puede darse? Esta no se da, pero esto sí se da. Si yo hago un elemento que esté acá o el elemento esté acá, el elemento va a estar acá. O sea que vacío unión A me va a dar A. Si hago el vacío unión, por ejemplo, AB, ¿qué serían? Serían los elementos que están en el vacío o que están en AB. ¿Está bien? Entonces, esto va a dar AB. Porque todos los elementos que están en AB unidos con cualquier conjunto, por ejemplo el vacío. Pero además, si pienso que es el vacío unión AB, me da B. Si hago el vacío unión A, ¿por qué me va a dar A? Porque A está contenido en A, este conjunto A está contenido en este conjunto unido con cualquier cosa. Es esta propiedad que está acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hacemos el vacío, unión, cualquier conjunto que se les ocurra ahí, de ahí, siempre va a dar BC.
¿Bien? Vacío, unión BC, va a dar BC. ¿Por qué? Porque BC es lo mismo, está contenido en BC unión vacío, pero vacío unión BC da BC, por lo tanto, estas igualdades se cumplen. Por lo cual, ¿qué sospechan? Se hacen vacío, unión, el propio conjunto A, ¿qué va a dar? Va a dar A. Entonces, ¿qué están sospechando? ¿Qué están sospechando? ¿Quién es el neutro para la unión? ¿Tiene neutro la unión? ¿Quién es el neutro? ¿Quién piensan que es el neutro para la unión? ¿Me pueden contestar? ¿Sería el conjunto vacío? Exacto, es el vacío, no modifica a nadie cuando lo unimos con él. Esto que nos pasa en el ejemplo, en este ejemplo se puede demostrar en general. Es decir, si ustedes tienen ahora las partes de un conjunto, ¿no es cierto? Con la operación de unión a un conjunto cualquiera. No solamente este que está acá como ejemplo, ¿no? Sino cualquiera. El vacío, por supuesto que pertenece a las partes de A. Siempre el vacío está contenido en A, entonces pertenece a las partes de A. Ahora, ¿qué pasa si tomamos un X, cualquiera, que pertenezca a las partes de A? Esto quiere decir que X está contenido en A. Muy bien, vamos a hacer X unido con el vacío. ¿Qué es eso? Esto es el conjunto de los X chiquitas al que X pertenece a X o X pertenece al vacío. Esa es la definición. Esa es la definición. Hay una cosa que siempre se cumple y es que cualquiera de los que está fabricando la unión está contenido en esa unión. O sea que hay algo que sabemos. Ya sabemos que X está contenido en X unión vacío. X siempre está contenido en X unión, el conjunto que a ustedes se les ocurra. Bueno, por ejemplo, el vacío. Ahora, para demostrar que es igual a X, lo que yo tengo que demostrar es que este conjunto está contenido en X. ¿Sí? Para esto hay que usar algo de la lógica. Y es que si uno tiene una disyunción y sabe que Q no es verdadera, es decir, sabe no Q, de ahí puede deducir P. Esta es una regla de deducción que se llama silogismo disyuntivo. Esta regla de deducción la tienen demostrada en ese apunte que yo en el video que yo les di. Entonces, si tienen P o Q y no Q, de esto pueden deducir P. Es decir, para que una regla de deducción sea válida, lo que tienen como premisa, esta es la premisa 1, esta es la premisa 2, y la conclusión es esta: para que una regla de deducción sea válida, fabricando a propósito un condicional que tenga como conjunción las premisas. Acá puse una premisa, conjunción la otra,
Y como consecuencia, lo que yo quiero demostrar, es decir, la conclusión, ver que eso siempre es verdadero. ¿Cómo se hace eso? Por una tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad que hay que hacer es relativamente larga. Ahora, no voy a hacer la tabla de verdad, sino que los voy a hacer reflexionar. Ustedes van a hacer la tabla de verdad. Que si ustedes tienen una disyunción, ¿qué pasa con la disyunción? Vamos a pensar en eso. La disyunción únicamente es falsa cuando las dos son falsas. En todo otro caso es verdadera. Ahora, si en una disyunción, por ejemplo, la Q es falsa, si en una disyunción que sea verdadera, la Q es falsa, ustedes estarían poniendo en esta línea. Pero si una disyunción es verdadera y la Q es falsa, es decir, se da la negación de Q, que se dé la negación de Q, quiere decir que si la negación de Q es verdadera, es porque Q es falso, o sea que estarían en esta línea. Y la disyunción es verdadera. Lo que tiene que ser verdadero es P. ¿Bien? Entonces, si ustedes tienen un elemento que está en la unión de X con el vacío, X pertenece al vacío, ustedes saben que eso siempre es falso, eso no se da, porque no hay nadie, entre comillas nadie, no hay ningún elemento que esté en el vacío, no hay ningún elemento que esté en el vacío, o sea que esto es falso, pero si toda la disyunción es verdadera, es porque lo que es verdadero es que X pertenece a X. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es que si tenemos una disyunción donde uno de los disyuntos no se da, ¿y cuál es el que no se da? X pertenece al vacío, entonces lo que tiene que pasar es que X pertenezca a X. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, de tener un elemento en la unión del vacío con X, es tener X está en X o X está en el vacío. Como esto no es cierto, entonces lo que es cierto es que X pertenezca a X. Entonces, ¿qué demostré? Demostré que X unión vacío está contenido en X. Y siempre se tiene que cualquier conjunto está contenido en el unido con cualquier otro. Por lo tanto, tenemos X contenido en este conjunto y este conjunto contenido en X, por lo tanto, X unión vacío me da X. Es decir, el vacío es neutro. El vacío es neutro. Entonces, el vacío es neutro. El vacío es neutro para la unión. Bueno, no hablé de que era cerrada la unión. Lo dije allá, pero bueno, vamos a repetir. Es decir, si toman, está claro que si ustedes agarran acá cualquier ejemplo, por ejemplo, si hacen el unitario A unido con BC, para este ejemplo, la unión me va a dar ABC. Y ABC no es otra cosa que el conjunto A, y ese conjunto A está en las partes. Por ejemplo, si toman A unido con AB, la unión les da AB. Y este conjunto, por supuesto, que por está contenido en A, por lo tanto pertenece a las partes. Es decir, ¿cómo se demuestra esto en general? Acá se demuestra 1 a 1 si quieren, agarra cada uno y ve qué pasa,
y van a ver que se quedan adentro del conjunto. No sé, agarran A y lo unen con C. Eso les va a dar a C. Y a C, por supuesto que está contenido en A. Por lo tanto, pertenece a las partes. Bueno, ¿cómo se demuestra en general que nunca se escapan de las partes? Es decir, las partes, la operación de unión adentro del conjunto de partes es una operación cerrada. Ahora vamos a pensarlo no solo en este ejemplo, sino general. Entonces, tienen un X, ahora hablo en cualquier conjunto. A, cualquier conjunto. ¿Bien? Entonces, vamos a tomar un X contenido en A. ¿Por qué? Porque tomo un X que pertenezca a las partes de A. Eso quiere decir que X está contenido en A. Tomo otro Y que pertenezca a las partes de A. ¿Qué quiere decir? Que Y está contenido en A. Ahora, tenemos que estudiar qué pasa con X unión Y. Y la pregunta es, ¿sigue estando contenido en A? Esa es la pregunta. Bueno, desde el punto de vista de los diagramas de B, eso es fácil. Si ustedes tienen un conjunto contenido, tienen A, es el grandote, tienen X y tienen un Y, tienen un X y un Y. La unión da este cacho, ¿no? Sigue estando contenido en A. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Elemento, elemento. Elemento, elemento. Entonces, si toman un X chiquita que pertenezca a X unión Y, entonces X pertenece a X o X pertenece a Y. Si X pertenece al conjunto X, como X, acuérdense que está contenido en A e Y también, ¿no? Entonces, si X está en X, por estar X contenido en A, entonces X pertenece a A. O si X está en Y, como Y está contenido en A, X pertenece a A. Si pasa eso, X pertenece a A. Entonces les quedó X pertenece a o X pertenece a, por supuesto, entonces X pertenece a. Están diciendo lo mismo, ¿no? Están diciendo P o P, de ahí pueden deducir P. Por lo tanto, cualquiera sea el conjunto A, si yo o cualquiera toma dos elementos de las partes de A, la unión de ellos sigue estando en las partes, porque sigue estando contenido en A. Es decir, que la unión en las partes es cerrada. Entonces, la operación es cerrada. La unión es cerrada. Cerrada, tiene neutro. Ya les dije que era conmutativa. También les dije que era asociativa, que eso se verificaba siempre. La unión es asociativa. La unión es conmutativa. Ahora vamos a ver. Entonces es cerrada, asociativa, conmutativa, tiene neutro. La pregunta es si todo elemento tiene opuesto. ¿Qué quiere decir que tenga opuesto? Dado un elemento de acá, cualquiera, ¿habrá otro que unido con él me da el vacío? Por ejemplo, si agarran el B
¿Por qué digo si me da el vacío? Porque el vacío es el neutro. Entonces, le voy a poder agregar algo acá para que me dé vacío. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Le van a poder agregar algo? Como algo significa un conjunto para que la unión dé vacío. ¿Qué pensás, Baltasar? Fíjense que la unión siempre es más grande que el conjunto. Entonces, si ustedes al conjunto B hacen la unión de B con algo, siempre les va a dar algo más grande que el unitario B. Por lo tanto, nunca les va a poder dar vacío. ¿Está bien? Porque B unión cualquier conjunto va a ser más grande, entre comillas, porque B unión cualquier conjunto que a ustedes se les ocurra poner acá, vamos a poner Claro. H, B unión H, siempre contiene a B, y este conjunto es distinto del vacío. Por lo tanto, la unión de B con algo va a ser un conjunto, entre comillas, más grande que este conjunto, porque la unión lo contiene, y este conjunto es distinto del vacío. Por lo tanto, esto va a ser seguro distinto del vacío. Por lo tanto, no tenemos opuesto. No hay opuesto para todo elemento. Respecto de la unión. Entonces, las propiedades que tiene la unión en el conjunto de partes es cerrada, asociativa, tiene neutro que es el vacío, es conmutativa, pero no todo elemento tiene opuesto. ¿Está bien? Bueno, esas son las dos operaciones que me interesaba estudiar, la unión y la intersección en un conjunto de partes. Les voy a dejar de deber, para que en este conjunto de partes ejemplo, ustedes piensen en qué pasa si piensan en la operación de diferencia. Acuérdense, si ustedes tienen un conjunto E y un conjunto F, E menos F son los X que están en E, no están en E. Pongo E y F porque no quiero poner A y B porque A es algo de acá. Bien, entonces, quiero que estudien en el conjunto de las partes qué propiedades tiene la diferencia. Por ejemplo, si ustedes hacen A menos C, son los que están acá y no están acá. O sea que eso, por ejemplo, les da, si hacen AB menos AC, son los que están acá y no están acá. Eso les da B. Bueno, así estoy haciendo algunos ejemplos. Bueno, quiero que vean cuáles son las propiedades que tiene la diferencia en este conjunto. ¿Y qué propiedades me importa que estudien? Las que digo siempre. La diferencia será cerrada, será asociativa, neutro, opuesto, conmutativa. Esto lo estudian para mañana. A ver qué pasa si alguna de estas propiedades se verifica en este conjunto de partes con la operación de diferencia.
tarea para mañana. Y otra tarea es que miren el apunte, además del apunte, obvio, de este capítulo de álgebras, de estructuras algebraicas y álgebras. No llegamos a álgebras de Boole, sin álgebras de Boole. Si llegan, mejor. Pero los videos 1 y 2 de álgebras de Boole que grabé yo en el año 20. ¿Bien? Todo eso tiene que hacer para mañana. Bueno, por hoy paramos acá, porque ya les di bastante. Y después les subiré los videos. Averigüen qué les pasó a los chicos que vinieron tan poquitos hoy.